Bueno, buenas tardes ya. Agradecemos a los medios de comunicación presentes la atención a una breve conferencia de prensa que vamos a realizar los diputados y diputada federal Yasmín Copete Zapot, el compañero Roberto López Rosado y su servidor Carlos de Jesús, secretario e integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, respecto a las negociaciones y ajustes que estamos proponiendo hacerle al presupuesto de egresos de la Federación en el anexo 10 relacionado con las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. En este anexo 10, como es de todo sabido, hay 14 instancias, 14 instituciones que tienen etiquetado recursos para los pueblos indígenas, conocido también como el presupuesto transversal, que este año aparentemente registra un incremento de 77.545 millones de pesos, casi 400 millones de pesos más relacionados con la del ejercicio pasado, que fue aprobado por 77.175 millones. De estos, el rubro que más nos interesa es el rubro que está relacionado con el recurso que se destina a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, puesto que es la institución que mejor conocemos, es la institución y la instancia que atiende de manera fundamental y principal a las comunidades, a sus autoridades, a las organizaciones, a los dirigentes y a los gestores diversos de los pueblos indígenas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, contrario al incremento global que se recibe en el anexo 10, en esta registra un decremento de casi 100 millones de pesos. El año pasado, la CDI le autorizamos un recurso presupuestal de 11.408 millones de pesos. Y este año viene con casi 100 millones de pesos más. Contradictorio resulta que aparentemente en el presupuesto transversal un incremento, pero en la institución que es la especializada, que es la mayor responsable y que es la cabeza de sector y que es la institución rectora de la política pública y del desarrollo de los pueblos indígenas, registra un decremento. Sucede que como siempre, la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, es la que registran un mayor incremento en este presupuesto. Y hemos identificado varias partidas, pero en lo particular hemos analizado la partida relacionada con el apoyo a los adultos mayores, que en forma global la Secretaría de Desarrollo Social registra un monto aproximado de 45.000 millones de pesos. Y de estos 45.000 millones de pesos destina a los adultos mayores indígenas casi 13.000 millones de pesos, lo que representa casi un 30% de ese presupuesto. Pero cuando vamos a revisar los censos de población diversos que existen, el del INEGI, el de CONAPU, el propio censo que con un cuestionario ampliado realiza la propia CDI para identificar a la población total indígena en hogares indígenas, resulta que en promedio no rebasan los 800 millones de indígenas y adultos mayores. La fuente que utiliza la Secretaría de Desarrollo Social para dar cobertura al programa de adultos mayores es la famosa encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares de México. Esta es la que utiliza como base para identificar a la cobertura a la población total que va a atender la Sedesol para darle el apoyo a los adultos mayores. Cuando vamos a esta encuesta, la Sedesol identifica a 5.6 millones de adultos mayores como cobertura general. Si multiplicamos estos 5.8 millones por los 6.690 pesos que anualmente es el apoyo que se da a los adultos mayores, asciende el monto a 39.000 millones de pesos. Es decir, ahí está registrado un sobreestimado, un presupuesto sobrevaluado por poco más de 5.000 millones de pesos. Y cuando vamos a esta misma encuesta
de ingreso y gasto en hogares de México, identificamos que la población indígena es de 730,000 adultos mayores. Lo que requeriría la Sedesol para dar cobertura a los adultos mayores solamente de 5,080 millones de pesos, registrando entonces un sobreestimado, una sobrepresupuestación de 7,877 millones. Estamos proponiendo, los diputados del grupo parlamentario y diputadas del PRD, que podamos hacer una reasignación de estos recursos, primero porque la CDI es la institución que por excelencia atiende y asisten y acuden los pueblos indígenas. Segundo porque no podemos admitir que haya recursos, que haya bolsas que con discreción se manejen. Los recursos de las demás dependencias cuesta trabajo establecer candados para su vigilancia, para su supervisión y para su fiscalización en el ejercicio de estos recursos. Y en la mayoría de los casos las demás dependencias no rinden cuentas del correcto ejercicio y que podamos garantizar que estos vayan realmente destinados a los pueblos y a las comunidades indígenas. Por eso creemos que en estos tiempos electorales hay oculta ahí una intención velada de poder destinar recursos con fines políticos electorales. Máxime cuando la Secretaría de Desarrollo Social está encabezando esta famosa Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿verdad?, que no hemos visto resultados reales, tangibles, de desarrollo, de impacto en las comunidades indígenas, pretenda usar esta famosa estrategia solamente con propósitos políticos electorales, como es que se avecinan las elecciones. Entonces, que la intención es que podamos transparentar estos recursos. Es inadmisible. Por último, quiero comentar que mientras el presidente Enrique Peña Nieto, en la pasada Asamblea General de la ONU que tuvo lugar en la sede de Nueva York el 22 y 23 de septiembre, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, se haya comprometido, primero, a armonizar nuestra legislación en los términos que se establece en el marco jurídico internacional, en el convenio 169 de la OIT y en la reciente más aprobada Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí hizo compromisos explícitos ante el mundo, pero además hizo compromisos explícitos también de buscar los recursos suficientes y convocó a la cooperación nacional e internacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Y es incongruente cuando recibimos su propuesta de egresos que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en lugar de incrementarle los recursos, nos proponga un decremento en ese sentido. Por ello hemos planteado y hemos opinado en la Comisión de Asuntos Indígenas de hacer efectiva esta reasignación de recursos. Y nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efectos de que podamos justamente reasignar estos recursos. Se comprometieron a hacer una revisión exhaustiva en este sentido. Y es evidente pues que hay recursos ahí ocultos. Hemos de hacer por último mención en los recientes anuncios publicitarios de las que se jacta el gobierno federal de que está moviendo a México, y hay una parte de este spot publicitario donde habla que el año pasado se apoyaron a 5.7 millones de adultos mayores. Suponiendo que la población se proyectó ahora a 5.8 millones de adultos mayores, entonces es correcta el análisis que estamos haciendo, que no se requieren más allá de los 39,000 millones de pesos que en forma global requería la Sedesol para dar cobertura a la población de adultos mayores, y no los 45,000 millones que está proponiendo, y menos los 13,000 millones de pesos que propone a pueblos indígenas, cuando realmente solo se requieren 5,080 millones. Voy a pedirles a los compañeros y compañera Yasmín Copet Zapot y el compañero Roberto López Rosado nos hagan también los comentarios respectivos, sobre todo ante el gran rezago que registran los pueblos indígenas. Y nos ha incorporado también la diputada Socorro Ceseñas, a quien agradecemos su presencia. Bueno, como lo ha comentado ya nuestro compañero diputado Alejandro, con cifras y datos muy precisas, sin duda alguna es necesaria la redistribución del presupuesto. En eso es lo que estamos trabajando la fracción parlamentaria del PRD, para que si realmente en este caso que nos ocupa se requiere o se impulsa el desarrollo de los pueblos indígenas, pues que haya mayor presupuesto
a la comisión, que es la que ubican de manera puntual los compañeros indígenas. Es allí a donde saben ir, es allí a donde saben bajar recursos, porque el hecho de que se distribuya en otras dependencias, pues es traerlos dando vueltas y al final, cuando ya encontraron cómo bajar el recurso, pues resulta que no hay. En ese sentido, es importante que se haga la valoración respectiva a efecto de que se considere esta redistribución del presupuesto tan necesaria como ya se ha mencionado aquí. Así es que no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos por la redistribución del presupuesto justo, equitativo y en este caso para el desarrollo de los pueblos indígenas, que tiene que ir dirigido a la comisión. Mabiakati de Quiteca de Vinilanu, Vinisquijeca, por ti, Mabiakati de Ucana, Cabe Lano, de Usana Cabeca, Guijibichinu, sin vuelto caquiñe, para Caca, Sicaruca, Esquijica. Basta ya de dejar en el olvido a los indígenas de este país. El reclamo es enérgico. Se han presentado los elementos necesarios en la Comisión de Asuntos Indígenas y hemos sostenido que no estamos de acuerdo en lo general con el planteamiento que se hace en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación en general y en particular en materia de respaldo a asuntos indígenas de nuestro país. En vez de incrementar, en vez de tomar en cuenta que es tiempo de pagar la deuda histórica con las comunidades indígenas de nuestro país, se reduce el presupuesto en áreas específicas como los caminos rurales, como las universidades, las escuelas, la infraestructura básica que requieren las comunidades indígenas marginadas. Y esa es la lucha que hoy estamos planteando en nuestra Cámara de Diputados y eso es lo que esperemos. En nuestro caso, los diputados del sur queremos que se voltee hacia el sur. No se puede dar un trato de iguales a desiguales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Todas las dependencias de gobierno, todos los ramos que están incorporados en el paquete de egresos 2015 deben ser revisados exhaustivamente para redireccionar los montos establecidos para cada una de las dependencias. Y Sedesol no es la excepción. En la gama de las diversas secretarías es una de las que refleja un mayor incremento. Por lo tanto, tiene que revisarse exhaustivamente y quisiera mencionar que hay muchas cosas que tiene que explicar. ¿Por qué esos montos? ¿Por qué no contemplar debidamente el padrón de las diversas comunidades indígenas? Y sobre todo, ¿por qué debe de explicar? ¿Por qué está solicitando incrementos millonarios que representan 2,000 millones de pesos para dos direcciones? La Dirección General de Participación Ciudadana, con 500 millones, y con 1,500 para la Dirección General de Promoción Social. Hay una total opacidad de asignación de recursos a dos direcciones que dependen de la Secretaría de Desarrollo Social. Y estaremos muy al pendiente. Soy secretaria en la Comisión de Presupuesto y hemos hecho los señalamientos al respecto con los diversos integrantes de esa comisión y con los grupos parlamentarios. Ojalá que tome en consideración que este presupuesto de egresos realmente debe de contemplar lo que el país demanda en atención puntual y no venga con enmascaradas para hacer un mal uso de los diferentes programas sociales que la Secretaría de Desarrollo Social ha estado implementando desde el arranque de este Ejecutivo Federal 2012 con Enrique Peña Nieto.